para tomar decisiones en tu empresa. Mi nombre es Felipe Cepeda y soy el director comercial de Clase Ejecutiva. Este seminario lo dictará el profesor Rodrigo Fuentes. Previo a la presentación de Rodrigo, les voy a comentar un poco de quién es la Clase Ejecutiva y qué es lo que hacemos. Nosotros somos un programa de la Pontificia Universidad Católica con más de 20 años de experiencia en educación a distancia, siempre de la mano de las últimas tendencias tecnológicas. Cuando iniciamos hace 20 años, partimos a través de una alianza con el diario El Mercurio, en el cual se publicaban las clases en el diario. Los alumnos tenían que leer las clases en el diario y responder en forma telefónica. Hasta llegar ahora que tenemos una moderna plataforma que permite que los alumnos asistan en forma presencial o también vía streaming. ¿Cuáles son los pilares de Clase Ejecutiva? Tenemos 5 pilares. El primero es calidad institucional y excelencia académica, una moderna e innovadora plataforma, un acompañamiento constante a los alumnos, metodología y contenidos actualizados y flexibilidad y cobertura. Sobre la calidad institucional y excelencia académica, bueno, casi más del 90% de nuestros profesores cuenta con posgrados en las más prestigiosas universidades del mundo. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de nuestros profesores. Nicolás Makhlouf, que además es el director ejecutivo de Clase Ejecutiva, que cuenta con un PhD en el MIT. Nicolás dicta el curso de Experiencia del Cliente y Gestión del Retail. Ricardo Rainieri, ex ministro de Gobierno, con un PhD en la Universidad de Minnesota, dicta el curso de Microeconomía y Economía para la Gestión. Hernández Olmiñac, también ex ministro de Gobierno, que tiene un PhD en la Universidad de Austin, que dicta el curso de Gestión de la Construcción. Rodrigo Jordán, bastante conocido, dicta nuestro curso de Liderazgo. Rodrigo tiene un PhD en la Universidad de Oxford. Y nuestro expositor de hoy, Rodrigo Fuentes, que dicta el curso de Macroeconomía, cuenta con un PhD en la Universidad de UCLA. Sobre la metodología de nuestros diplomados. Todos nuestros diplomados están compuestos de 5 cursos. Cada curso tiene una duración de 30 horas directas, lo que hace que el diplomado tenga un total de 150 horas. Tienen 10 meses de duración y al no ser ningún curso prerequisito, tenemos 5 fechas de inicio de clases durante el año. La próxima fecha de inicio es el próximo 25 de julio. Sobre nuestra moderna e innovadora plataforma, tenemos la plataforma Moodle, que es en la cual los alumnos interactúan con los materiales de estudio. Tenemos Adobe Connect, que es la plataforma por la cual los alumnos toman las clases vía streaming y por la cual actualmente en este seminario tenemos bastantes alumnos viéndonos a distancia, y Proctorio, que es la última innovación, que es el sistema que los alumnos pueden tomar los exámenes online, en el cual nosotros los grabamos y de alguna manera certificamos que no estén copiando. O sea, los grabamos, ahí tienen que tener una cámara y no se pueden mover mientras dan el examen. Si dan un examen, si se mueven mucho, genera una alerta y le avisamos al tiro que está copiado. Sobre nuestra flexibilidad, con todos estos desarrollos tecnológicos, nuestros diplomados pueden ser tomados 100% a distancia, pudiendo estudiar cuando quieran y donde quieran. Sobre la metodología de nuestros cursos, cada curso de ellos tiene 8 clases vía plataforma web, más una clase en vivo, que puede ser tomada en forma presencial acá en esta misma sala, o bien vía streaming, con distintas evaluaciones y con el apoyo constante de tutores y ayudantes. Actualmente tenemos 8 áreas en las cuales se imparten 28 diplomados y 47 cursos. Tenemos el área de gestión de operaciones, el área de economía y finanzas, el área de gestión de personas, el área de gestión de la innovación, el área de marketing y comunicaciones, de gestión de negocios, un área de gestión especializada donde tenemos diplomas del área de minería, energía, gestión ambiental, y nuestra última incorporación, el área de ingeniería con el diplomado de Big Data. Bueno, muchas gracias. Previo a la intervención de Rodrigo, y a modo de premiar la excelencia académica, queremos entregarle un galardón, para lo cual le voy a pedir la cooperación a Rodrigo, al mejor graduado del curso de macroeconomía del año pasado.
por lo cual invito al escenario al señor Daniel Galleguillos, y para quien pido un cordial aplauso. Bueno, ahora los dejo con Rodrigo, les cuento un poco sobre él. Rodrigo es ingeniero comercial y máster en finanzas de la Universidad de Chile. También cuenta con un máster en Arts and Economics y un PhD en la Universidad de California. Es profesor asociado y director docente del Instituto de Economía de esta universidad y anteriormente fue profesor y director de la Escuela de Graduados de Economía y Administración de otra universidad, la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como economista senior en el área de investigación del Banco Central y consultor mundial del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Así que los dejo con Rodrigo. Okay, muchas gracias. Bien, buenos días, bienvenidos, buenas tardes ya, bienvenidos. Les voy a hablar un poco de qué se trata el curso de macroeconomía. Todo lo que voy a decir es real, salvo la foto, digamos. La foto va a ser una excepción, comprobar la foto y el real. Me han echado bastantes tallas mis colegas de que esa foto era cuando yo recién me gradué y estaba yendo a estudiar afuera, digamos. Pero no es tan antigua, pero sí es un poco más antigua que la versión actual. Lo que me gustaría hablar un poco con ustedes hoy día es por qué es importante el estudio de la macroeconomía, ¿no es cierto?, para los negocios. Y, a ver, no voy a hacer una clase de macroeconomía, sería súper fome, pero sí les quiero contar como un poco una especie de motivación, o sea, cómo uno podría motivar por qué estudiar macroeconomía, ¿ah? Y por qué esto es importante para los negocios, ¿no es cierto? Entonces voy a hablar un poco del campo de la macroeconomía, voy a hablar un poco de cuáles son las preguntas que responde la macroeconomía, un posible enfoque y luego voy a hacer algunos ejemplos, ¿ah? Y finalmente les quiero hablar un poquito del diplomado ejecutivo en economía, digamos, pero algo muy breve. Tal vez muchos de ustedes saben, muchos de ustedes a lo mejor han hecho algún curso de economía antes, ¿no es cierto? Y siempre le hablan de que la economía como que se divide en dos, entre micro y macro, digamos, ¿ah? Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, bueno, la micro se preocupa del comportamiento de los individuos, ¿no es cierto?, del consumidor, tiene también todo el área de la teoría de la firma, entonces se preocupa de cómo se desempeña la firma en el mercado, cómo interactúa con los consumidores, ¿no es cierto?, cómo se comporta con respecto a otras firmas. La microeconomía es la base de la estrategia, ¿no es cierto?, que es otro curso que está incluido acá en el programa, ¿no es cierto? Y la macro lo que hace es proveer un poco un análisis mucho más general y más global del entorno económico, como que la micro se preocupa más del mercado, ¿ah? Y la macro como que se preocupa de lo que nosotros llamamos el comportamiento de las variables agregadas. Entonces, cuando uno abre el diario, ¿no es cierto?, empieza a hablar de macro, empiezan a aparecer términos como PIB, ¿ah? El PIB, Producto Interno Bruto. Bueno, saber un poquito más de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está midiendo, por qué es tan importante, por qué los economistas miramos esta variable. Cuando hablamos de consumo, estamos hablando del consumo agregado de todas las personas. ¿Ah? Esto lo contabiliza el Banco Central, pero a nosotros nos interesa entender el comportamiento, ¿no es cierto?, de ese consumo agregado. ¿Ah? Es muy importante para la toma de algunas decisiones, ¿no es cierto?, a nivel macro, de política, y también a nivel más micro de las empresas, saber cómo esto está cambiando. Cuando hablamos de inversión, estamos hablando de inversión agregada, de la inversión en equipo, de la inversión en construcción, etcétera, de todo el agregado. El empleo, etcétera. Esos son el tipo de variables que nosotros vamos a estar conversando. Ese es el tipo de lenguaje que nosotros vamos a estar utilizando en este curso. Pero también esto estudia precios clave. Así como en la micro nosotros nos preocupamos de si yo estoy metido en el retail de, no sé, por ejemplo, del mercado de la ropa, ¿no es cierto? Y me interesa determinar el precio de las camisas y hablamos de oferta y demanda de camisas. Bueno, acá hay otros precios que son muy importantes y que salen todos los días en el diario. Tipo cambio. Y a veces hablamos del tipo de cambio simplemente y no dicen nada, pero resulta que hay un tipo de cambio nominal y un tipo de cambio real. Y a veces se acuerdan, ¿no es cierto?, en el diario colocarle el apellido, que es nominal y real, y las dos cosas son muy distintas, y me indican cosas muy distintas, y me sirven para cosas muy distintas. Entonces, esto es un precio clave de la economía.
El nivel de salario, cuando los salarios están creciendo muy rápido, cuando no crecen, ¿qué implicancias tiene eso? ¿Por qué eso sería importante? ¿Cómo se relaciona esto, por ejemplo, con la tasa de desempleo, que es otra variable clave que a nosotros nos va a interesar conocer? La tasa de interés. También tenemos dos tasas de interés. Muchas tasas de interés, pero cuando uno habla en economía, en teoría, nosotros por lo menos hablamos de dos tasas de interés, de la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. Al menos dos, claro, cuando uno va al banco y se interés de captación, colocación nominal a 30 días, de 30 a 89, la tasa política monetaria del Banco Central, o sea, demasiadas tasas, tasa de préstamos hipotecarios, muchas tasas, pero la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre la tasa de interés nominal y real? ¿Para qué decisiones me sirve la tasa de interés nominal? ¿Para qué decisiones me sirve la tasa de interés real? ¿No es cierto? Y eso para nosotros es importante dentro de nuestro lenguaje en economía. Luego, ¿no es cierto?, en la macroeconomía también estudia el efecto de cosas como la política monetaria. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? ¿Cuál es el manejo de la política monetaria? ¿Qué significa la tasa de política monetaria? ¿Por qué el Banco Central la mueve? ¿Qué es lo que es la política fiscal? ¿A qué llamamos política fiscal? ¿Cuál es el impacto que tiene la política fiscal en la economía? ¿A qué se llaman los shocks externos? ¿No es cierto? Y solamente aquí les tiro una pregunta para motivarlos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hubo hasta hace poco y todavía sigue existiendo, ¿no es cierto?, toda una discusión de por qué la desaceleración de la economía, ¿no es cierto?, de estos últimos años es si se debe a efectos externos de lo que está pasando en el mundo y cómo se impacta Chile, o se debe a políticas internas tomadas por la propia autoridad, ¿no es cierto?, económica chilena. Es un debate, no hay una respuesta, pero resulta que la gente está debatiendo esto, entonces es interesante poder entender, ¿no es cierto?, cuáles son las fuentes de este problema que estamos viviendo. Y finalmente, ¿no es cierto?, para todas estas cosas siempre hay una dimensión temporal. Y nosotros los economistas nos encanta hablar del corto y del largo plazo, que tiene distintos significados, ¿no es cierto?, en distintos contextos, de si un shock es temporario o permanente, también tiene distintos efectos para las personas. O sea, si el precio del cobre sube a $4 y está 2 años a $4, es distinto que si sube a $4 y se queda para siempre en $4. ¿No es cierto? Entonces, una cosa es temporaria y una cosa es permanente. Yo voy a hacer cosas distintas si es temporario y es permanente. Es distinto si a mí me dan un bono en la empresa, que yo sé que va a ser por una sola vez, o que un aumento de sueldo. Mi reacción ante eso, en el consumo, en mi comportamiento, va a ser muy distinto. Bueno, eso es porque una cosa es temporaria y la otra es permanente. Entonces, esas cosas son el tipo de lenguaje que nosotros usamos en macroeconomía. Entonces, cuando uno piensa en todos estos elementos que les acabo de mencionar, ¿no es cierto?, uno se da cuenta que estos elementos caracterizan el ambiente en el cual se desarrollan los negocios, ¿no es cierto? O sea, este es como todo el entorno donde mi empresa o mi negocio o mi organización, ¿no es cierto?, se mueve. Y por lo tanto, tiene implicancias tácticas y estratégicas. O sea, para una banca de inversiones es impensable no tener buena macroeconomía para entender por qué se mueven las tasas de interés en el mundo y cómo eso afecta a Chile. Pero uno dice, bueno, pero sabes que mi negocio no tiene mucho que ver con eso. Sí, claro, pero si tu negocio tiene algo que ver, por ejemplo, con, no sé, yo le proveo servicios, por ejemplo, a una empresa hotelera. Bueno, a esa empresa hotelera le va muy bien cuando el tipo de cambio es muy alto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vienen más turistas, ¿no es cierto?, a Chile y vienen más turistas a pasear, entonces va a haber más demanda por hotelera y eso sí va a afectar a mi negocio. ¿Y qué es lo que debería esperar yo con el tipo de cambio? Bueno, no sé, tendría que mirar algunas variables. ¿Qué variables tendría que mirar, por ejemplo, para entender un poco hacia dónde va? ¿Cuál es la relación de estas cosas? Lo mismo pasa con por ejemplo, ¿qué pasa si la Fed, hoy aquí dicen que la Fed subió la tasa de interés en Estados Unidos? Bueno, ¿cuál es el efecto que yo debería esperar con el tipo de cambio en Chile? ¿Cuál es el efecto que yo debería esperar con la tasa de interés en Chile? ¿No es cierto? ¿Es importante o no me afecta en nada? Yo creo que son cosas que son claves para poder tomar decisiones, ¿no es cierto? Y obviamente que algunas variables son importantes, para algunos sectores son más importantes que para otros sectores. No sé si quiere, acá hay silla, sí, por acá, pásame así. Como estoy poniendo muy latero, entonces va a estar mucho rato parado. Entonces, ¿cuáles son preguntas de la macroeconomía? O sea, ¿qué cosas se pregunta? Dice, por ejemplo, ¿por qué algunas economías crecen más rápido que otras? ¿Por qué Corea creció durante, no sé, 40, 50 años más rápido que
que Chile en el mismo periodo, o que muchas otras economías, que Argentina en el mismo periodo, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con el crecimiento económico. ¿Qué determina las fluctuaciones económicas? ¿Qué son fluctuaciones económicas? ¿No es cierto? Estas alzas y bajas de productos, o sea, que realmente una economía entra en recesión, palabra que uno usa mucho en macroeconomía, o una economía que entra en un boom económico, ¿no es cierto? Y cuando hay recesión, ¿qué pasa? No solamente que el producto crece a tasas negativas, sino que además aumenta el desempleo, los salarios reales no aumentan, o disminuyen incluso, ¿no es cierto? La inversión tiende a disminuir mucho, etcétera, etcétera. Bueno, esas cosas uno las estudia y son cosas relacionadas al ciclo económico. ¿Qué causa estos males en macro, ¿no es cierto? Que de alguna forma en Chile lo hemos olvidado un poco. ¿Qué causa el desempleo? ¿Y qué hace cambiar el nivel de precio, la inflación? ¿Y por qué? Porque nos hemos mal acostumbrado que, claro, nos preocupamos cuando la inflación pasa al 4%, y en los diarios le ponen, ¿no es cierto?, harto color, pero, ¿no es cierto?, nos hemos ido olvidando, lo que fue la inflación, ¿no es cierto?, en los 70, en los 80, o las tasas de inflación que vive, por ejemplo, Venezuela, o incluso que tiene Argentina, ¿no es cierto?, son tasas mucho más altas. El nivel de desempleo, ¿cierto?, desde la crisis asiática, que no tenemos prácticamente desempleo sobre 10%, que fue por un periodo más o menos prolongado, pero no fue tanto tiempo, pero tuvimos tasas de desempleo mucho mayores. ¿Y por qué estudiamos estas cosas? Bueno, porque no queremos que vuelvan a pasar, digamos. Y hay países donde sí tienen tasas de desempleo, los países europeos, por ejemplo, tienen tasas de desempleo fácilmente 10, 12% sin problema, digamos. ¿Cuál es el rol del Banco Central en la economía, que tiene que ver con la política monetaria? ¿Cuál es el rol de las acciones del gobierno, que tiene que ver con la política fiscal? Acá la política fiscal es algo más global que simplemente aumentar el gasto público o disminuir el gasto público, es cambiar los impuestos. La reforma tributaria, por ejemplo, eso es parte de la política fiscal. Aumentar las transferencias a ciertos sectores, aumentar las pensiones para los mayores, todo eso es parte de la política fiscal y todo eso obviamente que va a impactar en la economía. ¿Cómo afecta a la economía de un país el hecho de ser parte de un sistema económico global? O sea, ¿cómo me afecta? Y obviamente que cuando yo soy parte de un sistema económico global, movimientos de tasa de interés afuera, movimientos de tipos de cambio afuera, o sea, el dólar euro, el dólar yen, etcétera, ¿no es cierto?, me afectan a mí como economía. ¿Por qué? Porque van a afectar mis exportaciones, van a afectar mis importaciones, van a afectar los flujos de capitales a Chile. Y de eso también va a depender de cómo van a ser las tasas de interés en Chile. Y cómo van a ser los precios de los bienes, ¿no es cierto?, que van a prevalecer en Chile. O sea, ya no somos independientes, dependemos de qué está pasando con los precios de los bienes transables afuera. ¿A qué le llamamos bienes transables? Aquellos bienes que se pueden transar internacionalmente. Entonces, el precio que nosotros observamos acá, si empiezan a exportar uva, el precio de la uva sube. Y es típico, o sea, ¿no es cierto?, uno hacia nivel doméstico dice, oye, ¿por qué está tan cara la uva? No, es que la están exportando. Ay, ¿por qué la están exportando? O sea, ¿no es cierto? Bueno, esas cosas tienden a ocurrir, digamos. Un posible enfoque. Acá, obviamente que la economía no es una ciencia exacta y bien difícil, pero mi buen amigo Edward Limer, que es profesor en la universidad en que yo estudié, él escribió un libro de macro para estudiantes de MBA. Y él dice, en su introducción dice, los seres humanos somos buscadores de patrones y contadores de historia. Esa sería más o menos una traducción de lo que él dice. Y aquí nos referimos con buscadores de patrones. Dice, mira, nosotros hacemos un gráfico, miramos la evolución de la economía, de algún aspecto, de alguna variable de la economía, ¿no es cierto? Y luego tenemos que contar una historia de por qué estamos viendo esto que está pasando. Es como si ustedes en su empresa tienen que hacer una presentación, ¿no es cierto?, y muestran un gráfico de las ventas, o de cómo han evolucionado las utilidades, o el margen bruto, y luego le van a decir, oye, ya, pero explícame por qué pasó esto acá y por qué. Entonces uno tiene que contar una historia, ¿no es cierto? Entonces uno dice, mira, bueno, el mercado acá, los precios, la competencia, no sé qué. Entonces uno tiene que armar una historia. Bueno, pero para armar esa historia, en el caso en general y en el caso macro en particular, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que, una vez que establecimos este patrón, esa historia tiene que basarse en algo, ¿no es cierto?, más técnico. Tenemos que tratar de explicar conceptualmente. O sea, uno no puede decir, mira, no, lo que pasa es que subieron los precios nomás y por eso no fue mejor, vendimos menos, digamos, o vendimos más, o el volumen, el precio por cantidad fue más grande. Pero ¿por qué? No sé, bueno, uno se preocupa, investiga la competencia, investiga cuáles son los sustitutos que ha tenido, ¿no es cierto?, el mercado, etcétera. Bueno, acá igual, o sea, si yo veo que una economía está creciendo rápido, la pregunta es ¿por qué está creciendo tan rápido?
Entonces, y empiezan a haber distintas, o ¿por qué se aceleró la economía? Si uno mira la economía chilena y mira las tasas de crecimiento, resulta que en los últimos años la tasa de crecimiento ha bajado mucho. Entonces, en forma natural uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Ah? Entonces, nosotros buscamos explicar conceptualmente alguna historia o encontrar una historia convincente. Y a veces, claro, bueno, los economistas nos han ido bastante, como se dice, en términos populares, bastante al chancho en esto de usar modelos matemáticos estadísticos. Están cada vez más sofisticados los modelos en matemática y en estadística, pero lo importante es que uno puede explicar conceptualmente, o sea, después de hacer toda la matemática y toda la estadística, explicar conceptualmente estas cosas. ¿Ah? A mí lo que me interesa, ¿no es cierto?, es que nosotros podamos explicar, tener una explicación conceptual. O sea, este es como un primer curso de macroeconomía introductorio en el que uno básicamente se familiariza con el lenguaje, entiende cómo esas variables afectan al entorno económico, cómo las aterrizo un poco a mi día a día, ¿no es cierto?, y cómo aterrizo esto a lo que es la economía nacional como un todo. Para no hablar simplemente en el aire, déjenme hablarle de Trump Economics. ¿Ah? Este fue un término que acuñó, entonces no estoy ofendiendo al presidente Trump, porque este es un término que acuñó la revista The Economist, que es una revista británica muy prestigiada, que fue bastante contraria a la elección de Trump, le hizo la guerra, digamos, diciendo por qué Trump no debería ser el presidente de Estados Unidos. Bueno, yo tomé uno solo de los elementos. Él dice, mire, Trump Economics, ¿cuáles son las cosas? Le hicieron una entrevista a Donald Trump, y de ahí Trump dijo una serie de, no voy a decir barbaridades, pero dijo una serie de cosas, digamos, ¿no es cierto?, relacionadas con economía. Entonces, el Economist tomó varias de ellas, y yo tomé una de esas que se habló ahí, porque una de las que me llamó más la atención, y de hecho, si ustedes vieron mi columna en el EMOL, una de ellas era: los tratados de libre comercio que ha firmado Estados Unidos son injustos y tenemos que revisarlo, ¿no es cierto? Y eso salió en todos lados. O sea, él dijo que de partida se retiró de la alianza, desconoció todo el acuerdo de la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto? Y además quiere reestudiar los acuerdos con México y Canadá al interior del NAFTA. O sea, quiere, en el fondo, reescribir todos esos acuerdos. Y su argumento, él dice, porque mira, si uno mira, estos acuerdos son súper injustos porque generamos déficits comerciales con los socios. ¿Qué significa eso? Significa que ellos exportan más a Estados Unidos que lo que Estados Unidos les puede exportar a ellos. Y eso es injusto. No sé, a mí no sé, o sea, es como que yo hago un negocio con alguien y ese alguien, yo le compro más bienes y él me compra menos bienes, pero no sé si eso es por lo cual yo hice el negocio. Yo hice el negocio porque probablemente los bienes que esa persona me está vendiendo son más baratos o son de mejor calidad, ¿no es cierto? Y yo le puedo vender otros bienes y aprovechar esos mismos bienes que me está vendiendo, ya sea si son insumos, producir otros bienes y exportarlos a otros países, ¿no es cierto? O si son bienes más baratos, que yo se los podría comprar a otro país y ahora se los estoy comprando a un país en forma más barata, podría ganar bastante con eso. O sea, los acuerdos comerciales son para beneficiar a la gente, digamos. Ahora, el problema que tiene Donald Trump es que los déficits comerciales con sus socios, el problema que tiene es que Estados Unidos no solamente tiene un déficit comercial con sus socios, sino que tiene un déficit en cuenta corriente. O sea, la cuenta corriente, ¿no es cierto?, la vamos a estudiar, pero la cuenta corriente incluye el balance comercial. Entonces, el déficit en cuenta corriente es más que el déficit comercial, y el problema es que Estados Unidos tiene déficit global de cuenta corriente. ¿Ok? Y eso podría estar reflejando un exceso de gasto en la economía. Claro, la cuenta corriente es como decir, mira, si yo produzco 100 y gasto 80, los otros 20, ¿qué los voy a hacer? Los voy a exportar. Entre medio hay importaciones también, pero en términos netos, mis exportaciones van a ser 20 más que mis importaciones en términos netos. ¿No es cierto? Si es al revés, si yo produzco 100 y gasto 120, ¿no es cierto? Bueno, lo que está pasando es que estoy generando un déficit en cuenta corriente porque estoy importando más que exportando. ¿Dónde voy a sacar los otros 20 que estoy gastando si no lo estoy produciendo? Lo estoy sacando de afuera. Y eso significa que alguien afuera me presta para yo poder sobrevivir. Igual que una familia. O sea, si yo gasto más que mi ingreso, me estoy endeudando con alguien o estoy desahorrando. Y si gasto menos que mi ingreso, tengo capacidad de ahorro y ahorro. Bueno, eso es la cuenta corriente. ¿Tengo déficit o tengo superávit en mi cuenta corriente? Es súper simple. Entonces, cuando uno mira la cuenta corriente de Estados Unidos del 60 hasta el 2016, claro, en los 60 y 70 esta cosa anduvo más o menos
equilibrada, ¿no es cierto?, tal vez con un pequeño saldo positivo, pero, ¿no es cierto?, a partir de los 80, ¿no es cierto?, y todas las medidas que tomó Reagan de bajar impuestos, etcétera, ¿no es cierto?, la cuenta corriente se fue a un déficit bastante grande. Acá los déficits se fueron achicando, estamos mirando como porcentaje del PIB, llegó a estar a menos 3%, no suena tan malo, ¿ah? Ya vamos a hablar de qué significa eso, ¿no es cierto? Luego pasó a ser positiva, pero rápidamente ha ido bajando y se ha mantenido negativa todos los 90 y todos los 2000, una cuenta corriente negativa, es decir, durante los 90, los 2000, 2010, o sea, estamos llevando casi 3 décadas de déficit en cuenta corriente. O sea, todos los años Estados Unidos está gastando más que su ingreso, más que lo que produce. Y por lo tanto se está endeudando todos estos años. Entonces, acá yo tengo un patrón. Digo, mira, acá hay un déficit, un pequeño superávit y acá un déficit. Entonces uno dice, bueno, ¿qué explica esto? Ahora, ¿es terrible tener un déficit de 5 o 6%? Bueno, si alguien me está prestando para que yo tenga un déficit de 5 o 6%, no hay problema. El tema está en que nadie me va a prestar para que yo mantenga 5% de déficit toda mi vida, digamos. Entonces, en algún momento, yo tengo que hacer un ajuste y empezar a tener superávit para pagar lo que me han prestado. Entonces, ese es un tema, ¿no es cierto? Es un tema que uno podría reflejar ahí. Pero, como yo dije en una columna reciente, la cuenta corriente es como la temperatura de una persona. O sea, cuando uno le toma la temperatura a un niño y tiene una temperatura alta, uno se preocupa, claro, quiere bajar la temperatura, le da un paracetamol, que si yo le pone pañitos fríos, pero la verdad es que si uno le deja poner pañitos fríos y deja el paracetamol, le vuelve a subir la temperatura. Entonces la pregunta es que no, ¿por qué? Porque no he resuelto cuál es el problema que me causó la temperatura. O sea, si tengo una infección, a lo mejor tengo que tomar antibióticos, etcétera, etcétera. Bueno, acá lo mismo. Esto no es un problema en sí, sino que es un problema de decir, mira, ¿sabes qué? Preocúpate porque estás gastando más que tu ingreso. O sea, si ya llevas casi 30 años, preocúpate. No le eché la culpa a los acuerdos de libre comercio, digamos. O sea, no, los mexicanos no son los que están haciendo, no están causando eso. Sí. La crisis subprime, claro, fue aquí 2006, 2007, 2008, sí, por acá. Sí, por acá. Y de hecho aquí se empezó a cerrar el déficit en cuenta corriente precisamente porque la economía entra en recesión. Entonces, cuando hay recesión, la gente empieza a aumentar el desempleo, la gente como que gastó menos, digamos, y eso hace claro, claro. O sea, parte de eso y después los déficits van disminuyendo por producto de la recesión. Ahora, por ejemplo, ahí, claro, yo puedo contar una historia. Te fijas, o sea, yo veo ese patrón y digo, mira, lo que pasa es que después la cuenta corriente ya no fue tan negativa porque como la economía se desaceleró, la gente se empezó a cuidar más, a disminuir los gastos, el mercado financiero se contrajo y el mercado de deuda se contrajo y había menos capacidad de endeudarse. Entonces, uno podría pensar que debería tener cuidado con eso. Ahora, si uno está pensando en ingresos más gastos, cuando uno piensa, la economía norteamericana no se ha caracterizado por ser tremendamente ahorradora. No así la economía china, que sí es ahorradora, o los japoneses, que son los que básicamente tienen la deuda de Estados Unidos, ¿no es cierto? Ellos son los que han comprado la deuda. Pero en Estados Unidos lo que ha pasado, cuando uno mira ingresos y gastos del gobierno, se da cuenta que los gastos del gobierno, que son la línea verde, y los ingresos, que son la línea roja, siempre los gastos han estado por arriba de los ingresos. Entonces, uno de los agentes deficitarios en la economía norteamericana es el gobierno. O sea, no son solamente los privados, y esta cosa se ha mantenido más o menos constante. Incluso aquí, justo acá se agrandó, digamos. Bueno, acá se agrandó precisamente porque salieron a rescatar todos estos bancos de inversión y todo esto, entonces los gastos subieron, la economía entra en recesión, es una cosa que también vamos a conversar más adelante, pero la economía entra en recesión, ¿no es cierto? Disminuye la recaudación tributaria, porque obvio, si la economía entra en recesión y el producto está disminuyendo, se colecta menos impuesto por impuesto a compraventa, menos impuesto a la renta, menos todo. O sea, si la economía entra en recesión, a todos nos caen los ingresos, incluso al gobierno. Y eso fue lo que pasó ahí. Y el gobierno tuvo que aumentar los gastos, ¿no es cierto?, producto de la crisis. Entonces, acá vemos a un gobierno deficitario. O sea, vemos que alguien, ya encontramos a uno de los agentes, o sea, ¿no es cierto?, ahora habría que ver a los privados, pero ya encontramos por lo menos al gobierno, que está gastando más que su ingreso, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí viene otro elemento que no lo quise poner, pues no los quería latear con una charla de economía, pero ahí viene un segundo elemento del Trump Economics, ¿no es cierto?, que era que él quería bajar los impuestos, ¿no es cierto?, con el objeto de reactivar la economía
Y la forma como él iba a cerrar esta brecha entre ingresos y gastos es que con la reactivación de la economía, por los impuestos más bajos, ¿no es cierto?, iba a poder recaudar más. Y la pregunta del millón es, si yo bajo los impuestos, efectivamente la economía probablemente se recupera, toda la parte privada, pero la pregunta es si esa recuperación va a ser suficientemente buena para compensar la baja de los impuestos. Entonces, y ahí está esta idea de la curva de Laffer y todo eso, digamos, que generalmente se habla en estos casos. Ahora, ¿cómo afecta a Chile? Oye, pero este gallo me está hablando del Trump Economics. Yo dije, sí, a mí me entretiene el tema de Trump, lo encuentro un pintoresco, digamos, pero dije, bueno, ¿cómo afecta a Chile? Si tengo que hacer una lámina preguntándome eso. Entonces, me puse a pensar de cómo esto podría afectar a Chile. El Economist no dice cómo esto va a afectar a Chile, no le interesa a Chile tampoco, pero le interesa qué le va a pasar al Reino Unido. Pero Estados Unidos es una economía grande. ¿Qué significa que sea una economía grande? Una economía grande significa que afecta a precios mundiales con su política comercial. Entonces, por ejemplo, si Estados Unidos entra en una guerra de subir aranceles y proteger la economía, o sea, digo entra en una guerra porque si ellos suben los aranceles, el resto del mundo también se los va a subir a ellos. Y vamos a entrar en una guerra, digamos, ¿no es cierto?, de alzas de aranceles. Cuando eso empieza a pasar, claro, si Chile decide subir los aranceles y por lo tanto dejamos de comprar autos a los japoneses, la verdad es que no va a pasar nada con el precio del auto a los japoneses, va a pasar re poco. Pero si Estados Unidos sube aranceles y se dejan de importar autos de Japón, bueno, ahí sí que la cosa se va a mover. Entonces, van a cambiar los precios mundiales. El endeudamiento de Estados Unidos, ¿cómo afecta esto? El endeudamiento de Estados Unidos afecta a la tasa de interés mundial. Hasta ahora ha sido muy baja la tasa de interés porque Estados Unidos ha mantenido políticas monetarias bastante expansivas, o sea, bastante, ¿cómo se dice?, bastante suelta, por así una traducción libre de cómo ha sido la política monetaria en Estados Unidos. Entonces, pero si empezara a aumentar mucho el endeudamiento, si se llegara a pensar que Estados Unidos, por ejemplo, no es capaz de pagar la deuda, o está entrando en problemas serios de no pago, o muy cercano, su riesgo empieza a aumentar, la tasa de interés mundial va a cambiar. ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Que nosotros somos una economía pequeña y abierta. La tasa de interés internacional afecta a la doméstica. O sea, la pregunta es cómo la afecta. Bueno, esos son los mecanismos que nosotros vamos a estudiar en el curso, ¿no es cierto? Esto también va a afectar al tipo de cambio nominal, cómo, también es un elemento que vamos a estudiar en el curso, ¿no es cierto? Cómo se relacionan las diferencias de tasas con el tipo de cambio nominal, ¿no es cierto? Y eventualmente variaciones en el tipo de cambio nominal podría traer variaciones en el tipo de cambio real, eventualmente. Podrían estar relacionadas. También vamos a ver cuál es el concepto de tipo de cambio real y obviamente que el tipo de cambio real afecta a exportadores e importadores y por lo tanto esto sí que me afecta bastante a mí. O sea, cuando el tipo de cambio real, típicamente cuando uno dice, oye, está caro Argentina, por ejemplo, está caro Brasil, no sé ahora, estaban hasta hace unos años atrás, y Brasil estaba súper caro y Colombia estaba carísimo. ¿Y por qué? Porque los precios eran muy altos, entonces uno llegaba, un tipo de cambio muy bajito, llegaba con los dólares, se los cambiaban por la moneda local y podíamos comprar pocos bienes en esos países. Entonces teníamos un tipo de cambio real muy bajo. Ese país tenía un tipo de cambio real muy bajo y eso hacía que la gente evitara ir para allá. Ahora, si cambia el tipo de cambio, cambia la tasa de interés mundial, etc., oye, esto tiene que tener efectos sobre mi empresa, incluso a nivel personal, sobre mis ahorros, sobre mis pensiones. O sea, las AFP han puesto plata afuera. Si se mueven las tasas afuera, y eso implica que se mueve el precio de las acciones afuera, eso va a cambiar totalmente la rentabilidad del portafolio que yo tengo en la AFP. Si estoy en el A o si estoy en el B, va a ser más que si estoy en el E, pero eso va a cambiar totalmente. Va a afectar mis pensiones, mis ahorros, si los tengo en fondo mutuo invertido en cualquier parte, va a pasar eso. Si el tipo de cambio me afecta, ¿cómo me afecta a mi empresa? Bueno, que va a depender, ¿no es cierto?, de quiénes son los demandantes de mi empresa. Porque si el tipo de cambio afecta a los que demandan de mi empresa, los insumos que yo vendo o los bienes que yo vendo, claro que me va a afectar. Uno podría decir, no, mira, yo tengo un hotel, a mí no me afecta el tipo de cambio. No, claro que te afecta porque te afecta la cantidad de turistas que llegan a Chile y por lo tanto te va a afectar, ¿no es cierto?, la demanda del hotel o por tu restaurante. Si tu restaurante atiende muchos turistas, ¿no es cierto?, obviamente será afectado. ¿Cómo se vería afectado, ¿no es cierto?, si yo tengo un pequeño lodge en el sur de Chile, ¿no es cierto?, donde arriendo cabañas? Obvio que si el tipo de cambio real está muy bajo, acá en Chile, ¿no es cierto?, va a hacer que probablemente muy pocos turistas van a querer venir a Chile y los mismos chilenos van a aprovechar de ir a turistear afuera. Entonces, claro que me va a afectar. Entonces, más preguntas interesantes, y para cada pregunta podríamos contar un ejemplo y hacer un gráfico y ver una estructura y contar una historia, pero, por ejemplo, ¿cuánto nos dice el PIB per cápita sobre el bienestar de la población de un país? Cuando uno dice el PIB per cápita es más alto aquí que allá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos dice sobre el bienestar?
¿En qué caso la tasa política monetaria del Banco Central tiene efectos sobre la actividad económica? Uno dice, el Banco Central subió la tasa. Uy, eso va a afectar a la inversión. ¿La va a afectar realmente? ¿Cuánto la va a afectar? Y podemos ver que ha cambiado la tasa del Banco Central en el último tiempo y realmente la tasa de inversión no ha cambiado mucho, pero podría afectarla y habría que preguntarse cuánto. ¿Cómo se relacionan las recesiones con las crisis? ¿Ah? La crisis subprime, ¿no es cierto?, se habla de una crisis financiera. Nosotros vivimos una crisis cambiaria a principios de los 80, no sé si alguno de ustedes se acuerda, veo mucha gente joven que no se va a acordar, digamos, pero yo me acuerdo, ¿no es cierto?, perfectamente cuando se fijó el tipo de cambio y después tuvieron que liberalizarlo en el 82 y entramos en un problema de crisis cambiaria, crisis financiera y crisis de deuda soberana. Tuvimos las tres crisis de una. ¿Ah? ¿Por qué importa el déficit en cuenta corriente? ¿Ah? ¿Cómo afecta el tipo de cambio real a los distintos sectores de la economía? ¿Por qué la reforma tributaria en Chile recaudó menos de lo esperado? ¿Bajo qué condiciones una política fiscal activa puede ayudar a sacar una economía a la recesión? Muchos economistas connotados, premios Nobel, decían lo que tiene que hacer Europa es hacer una política fiscal activa, aumentar gastos, no sé qué, para poder salir de la recesión en que habían entrado después de la crisis subprime, Grecia, España, etc. Pero el problema es que no tenían recursos para hacer la política fiscal. Y ese es el problema, eso es lo que yo nunca entendí de los que pensaban decir, oye, que Grecia tiene que hacer una política fiscal activa, pero ¿a dónde? Si nadie le está prestando. Generó déficit en cuenta corriente por tanto tiempo que nadie le presta. Entonces, ¿de dónde va a sacar el gobierno los recursos para poder hacer más gasto? Porque yo no puedo gastar más y subir los impuestos, porque es sustituir gasto privado por gasto público. Sí. Profesor, me piden acá online que si puede dar un ejemplo de lo que estaba hablando de tipos de cambio con una empresa de construcción. Para una empresa de construcción. Exacto. A ver, generalmente, una empresa de construcción o la construcción en general pertenece como al grupo de bienes que nosotros llamaríamos bienes no transables. ¿Ah? ¿En qué sentido bienes no transables? En el sentido de que son bienes que no se transan internacionalmente. O sea, ¿no es cierto? Hay cierto, la mayoría de los servicios no se transan internacionalmente. ¿Ah? Hoy día los servicios de la educación, por ejemplo, han empezado a hacer precisamente con este tipo de cursos online, han empezado a ser transables, ¿no es cierto? Pero en general los servicios de transporte son no transables. El típico ejemplo del corte de pelo, o sea, yo me podría cortar el pelo, ¿no es cierto?, con un peluquero francés, pero me sale muy caro traerlo al peluquero o ir yo a Francia a cortármelo, o sea, cada vez que me quiero cortar el pelo, entonces pasa a ser un servicio no transable. Y lo mismo pasa con la construcción, ¿no es cierto? O sea, hay ciertos insumos de la construcción que sí son transables, y que uno podría decir, mira, algunos de mis costos están afectados por esto, pero el tema, ¿no es cierto?, es que este bien es no transable. Y lo que pasa es que el tipo de cambio real, ¿no es cierto?, esta es la única ecuación que voy a escribir, pero el tipo de cambio real, ¿no es cierto?, su definición teórica es precio transable sobre precio no transable. Entonces, cuando yo digo este tipo de cambio real está relativamente bajo, probablemente lo que me está indicando es que el precio no transable está relativamente alto al precio transable. ¿Ah? Entonces, cuando el tipo de cambio real disminuye, es porque generalmente, ¿no es cierto?, esos países, típicamente un país que tiene un boom inmobiliario, por ejemplo, ¿no es cierto?, generalmente observa que el tipo de cambio real pasa a ser más bajo. Ahora, uno dice, sí, pero es un concepto un poquito complicado. ¿Qué pasa con el tipo de cambio nominal? Bueno, en el corto plazo, el tipo de cambio nominal lo que hace es que si baja el tipo de cambio nominal, por ejemplo, los precios de los transables expresados en pesos disminuyen. Porque los precios de los transables es el precio del cobre, el precio del vino, el precio del trigo, de lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? En el mercado internacional, que se transa en dólares, yo lo traigo a Chile multiplicándolos por el tipo de cambio nominal. Entonces, si el tipo de cambio nominal baja, el precio de esos bienes transables baja acá en Chile. Entonces, baja el precio de los importados. ¿Y qué es lo que hace la gente? Bueno, va a preferir comprar más bienes importados que bienes no transables. Entonces, en el corto plazo, yo podría tener algún efecto. Si eso se materializa o no en una situación más de largo plazo, va a depender de cómo evolucionen los precios de las distintas economías. Entonces, eventualmente, si empiezan a llegar bienes importados muy baratos, ¿no es cierto?, obviamente que el sector no transable dice, bueno, me van a sustituir consumo de no transables por transables, y yo podría tener un efecto, ¿no es cierto? Pero una cosa que perfectamente yo me podría preguntar, o sea, ¿cuánto en mi sector, en el caso de la construcción o en el caso de servicios, ¿no es cierto?, tiene de que la gente prefiere unos bienes que otros? Uno dice, oye, no tiene nada que ver, el corte de pelo con el vino francés que yo estoy importando, o el hecho de
de arrendar una propiedad para ir de vacaciones con respecto a cómo están o cuánto valen, ¿no es cierto?, que cayó el precio de los teléfonos importados o de los televisores importados. Y la verdad es que sí, hay algún grado de sustitución. O sea, mis recursos son escasos y yo tengo que decidir cómo gastarlos. Y si ustedes me bajan mucho el precio de unos bienes, bueno, yo prefiero a lo mejor adelantar algunas compras versus, ¿no es cierto?, si el precio relativo fuese distinto. O sea, podría, ¿no es cierto?, manejar algunos tiempos. O sea, el caso de los bienes durables generalmente, que el caso de la construcción, que el caso de los televisores, todo este tipo de bienes, ¿no es cierto? Generalmente uno puede postergar la compra de algunos de ellos o puede adelantar la compra de algunos de ellos dependiendo de cómo estén variando estos precios. Pero a mí me interesa esto en general el tipo de cambio real. El nominal es una cosa que puede ser una situación de muy corto plazo porque va a depender de cómo evolucione el resto de los precios de la economía. Sí. Si usted quiere saber la respuesta, tome el curso de macroeconomía en el diplomado. A ver, yo creo que aquí hay un tema. El tema de la economía es re complicado porque se mezcla mucho con la política y con la ideología y esas cosas, pero una de las cosas que a mí me llamó la atención del planteamiento de la reforma tributaria fue decir, mira, y lo digo así súper responsablemente porque hablé con gente de Hacienda, que estaba en Hacienda en ese minuto, y me dijeron, oye, no, aquí el gobierno ha dicho que la reforma tributaria es neutra desde el punto de vista de la actividad económica. Y yo, neutra en el sentido que no va a afectar la actividad económica. Y yo dije, pero ¿cómo? A ver, o sea, no puede ser que yo haga una reforma tributaria tan grande y que sea neutra desde el punto de vista de la actividad económica. O sea, yo no quiero pronunciar ningún juicio de valor de si es bueno o era malo subir los impuestos, desarmar un sistema tributario y poner otro, etc. Pero lo único que tengo claro es que si yo cada vez hago una intervención de política económica, como por ejemplo cambiar la estructura tributaria, que aquí fue un cambio de tasas y de estructura, eso sin duda que tiene un efecto sobre la actividad económica. Porque cuando yo cambio la estructura tributaria, lo que estoy haciendo es que estoy generando incentivos. Los impuestos, ustedes tienen que pensarlos como que son incentivos o desincentivos, dependiendo de cómo ustedes lo miren, ¿no es cierto? Si yo coloco un impuesto al trabajo más alto, desincentivo al trabajo. Si coloco un impuesto al retorno de los activos, entonces hay menos, menos inversión. Si pongo un impuesto más alto al retorno de los ahorros de las personas, va a haber menos ahorro. O sea, uno no puede pensar de que estas cosas son absolutamente neutras. Entonces, si yo desintegro, ¿no es cierto?, el sistema tributario, que una de las gracias que tenía era precisamente esta integración tributaria que si uno analiza, nosotros lo hicimos con unos colegas en un paper, de analizar cómo cambió el ahorro corporativo después del 86, cuando fue la reforma tributaria violenta que se hizo acá en Chile, y claro, el ahorro corporativo saltó y se mantuvo alto por mucho tiempo. Entonces, obviamente que lo que encontramos estadísticamente es que el cambio tributario tuvo un efecto sobre el ahorro corporativo. Entonces, ahora uno debería esperar de que esto disminuya en el momento en que yo ya estoy desintegrando el sistema. Ahora, ¿por qué la reforma tributaria recaudó menos de lo esperado? Porque, bueno, si yo supongo que es neutro y estoy subiendo los impuestos, entonces, claro, calculo que vamos a recaudar 3.000 millones de dólares, creo que era lo que se pensaba, algo así. Pero que resulta que no se recaudan 3.000 millones de dólares si la inversión disminuye y la actividad económica se desacelera. O sea, es un poco del Trump económico al revés, digamos, ¿no es cierto? Él dice, yo quiero bajar los impuestos, aumenta la actividad económica y con eso recaudo más. Y probablemente no. Bueno, aquí subieron los impuestos y no se recaudó. Sí, se recaudó más, pero no se recaudó lo que estaban esperando. Porque si yo hago los cálculos pensando que nada va a cambiar, obviamente que eso me va a sobreestimar la capacidad de recaudación que tenemos. Entonces, uno ¿dónde podría encontrar patrones? Miremos la tasa de inversión en Chile, ¿no? Que se desaceleró súper brusco, ¿no es cierto?, en los últimos años. ¿Qué ha pasado con el ahorro corporativo, etcétera? Todas esas cosas uno las podría mirar y pensar qué es lo que hay ahí, digamos. ¿Algunas respuestas a esto? Bueno, como dije antes.
El curso de macroeconomía de la clase ejecutiva. Este es un curso que online y tiene una clase presencial. Como todos los cursos del diplomado tienen 8 semanas de duración, o sea, durante 8 semanas ustedes van siguiendo el curso, ¿no es cierto? Se les dan lecturas, hay controles cada 8 semanas. También tienen que participar en foros, y estos foros son online, ¿no es cierto? Hay foros de discusión con preguntas, que les planteo yo una pregunta. Podría ser por qué la recaudación, por qué la reforma tributaria no recaudó lo esperado, por ejemplo, podría ser una pregunta. Y entonces los alumnos entran y opinan y discuten, ¿no es cierto? Ahí hay un examen, obviamente, hay un trabajo grupal y todos esos otros detalles, ¿no es cierto? Ahora, este curso es parte del diplomado ejecutivo en economía. Y yo diría que este diplomado en economía lo que busca un poco encontrar, darle a ustedes herramientas para entender mejor el entorno económico que podría afectar la gestión de la empresa, desde la macro, ¿no es cierto?, hasta la micro, y la micro como base, ¿no es cierto?, de estrategia y economía para la gestión, ¿no es cierto? O sea, perdón, la micro como base de estrategia y la micro y la macro como base para entender economía para la gestión, un poco más para ver cómo me van a afectar las distintas cosas a mis decisiones, digamos. Eso es. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Dónde pueden pasar a inscribirse? No. Sí, no, aquí. Aquí más allá. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran. ¿Sí? ¿Estamos bien entonces? Ok, muchas gracias entonces por asistir. Parece, no se retiren todavía. ¿Aló? Sí. Con respecto a la macroeconomía, lo que te puede llegar a afectar como esta persona de construcción o efecto en otros mercados o economías locales, el clima político o lo que se diga de forma más bien con interés político, ¿cómo afecta esta cifra? Si es más fuerte eso, tiene más ponderación eso que en la incertidumbre de los inversionistas, o son las cifras de que tú puedes recaudar mejor al invertir en un tipo de negocio. Difícil la pregunta. Una respuesta honesta, no sé. Pero voy a elaborar un poquito más en el no sé. Claro, lo que pasa es que en economía, en general, y la gente que hace negocio, ¿no es cierto?, hay un tema que tiene que ver con las expectativas. Entonces, así como nos preocupa el corto y el largo plazo, temporal y transitorio, también nos preocupa en economía cómo reaccionan los agentes ante eventos esperados e eventos inesperados. O sea, si yo espero, por ejemplo, el mercado en general esperara que el tipo de cambio nominal va a subir el próximo mes, va a estar más alto, sube hoy día. Porque si es así, yo salgo a comprar adelanto mis compras de tipo de cambio por último para especular y venderlo cuando esté más alto. Entonces, el ajuste es súper rápido y alcanzo a ganar algo porque lo alcancé a comprar un poco barato, pero no muy barato porque todo el mundo hace simultáneamente eso. Entonces, ¿no es cierto? El tema de la expectativa es fundamental. Entonces, el clima político lo que hace, a mi juicio, digamos, es básicamente
empieza a tensionar esto por el lado, precisamente de lo que usted decía, por el lado de la incertidumbre. ¿Ah? En el sentido de que, yo digo, claro, yo me voy a meter en un negocio, o sea, ¿cuánto pondero todas estas cosas? Por ejemplo, si yo soy un inversionista extranjero, ¿ah? Y me voy a meter a Venezuela, pero veo que en Venezuela viene un señor que es comandante Chávez, que yo sé que trae un discurso de un tipo, yo digo, ¿sabes qué? Mejor salir arrancando porque me pueden cambiar las reglas del juego. ¿A qué significa esto? Que yo entro, me dijeron que me iban a cobrar una tasa de impuestos y por eso me cobran otra, que este señor quiere nacionalizar las empresas y resulta que y después me quieren entonces sacar y comprar mis empresas por otros chauchas. Entonces, en ese contexto, las cosas macro y la cosa política es súper importante para efecto de eso. Una cosa más local, que yo quiero hacer un pequeño negocio, a mí qué cosa me interesa, que yo voy a estudiar el mercado. Quiero hacer un negocio de, por ejemplo, de tener un lodge en el sur de Chile, tener unas cabañas, qué sé yo, una cosa bien entretenida, traer gente, etc. Bueno, claro, ¿qué tengo que preocuparme? Cómo es la competencia, qué es lo que hay ahí en ese sector, qué cosas bonitas para ver, cómo voy a atraer a la gente, etcétera, que es todo un poco la parte micro, y la parte más macro es saber cómo va a evolucionar, ¿no es cierto?, los turistas que vienen a Chile. Y si los turistas que vienen son argentinos fundamentalmente, o son gringos, o son europeos, me interesa cómo le está yendo esas economías. Me interesa cómo está yendo el tipo de cambio, porque ellos son los que van a invertir acá. Pero también me interesa cómo, si la autoridad está diciendo cosas de que tienen que ver con los impuestos, o cosas como que tengan que ver, por ejemplo, con la evolución del tipo de cambio, o con la evolución de la inflación, porque si la inflación cambia, también va a cambiar la tasa de interés, y también eso también va a afectar a los turistas que vengan acá, porque van a decir, mira, sabes que los precios son muy caros en Chile, sabes que no nos conviene ir allá. Pues si la inflación sube, generalmente uno te va a tener que pagar, los costos de la persona que puso esas cabañas también van a subir, porque los salarios van a tender a subir, voy a tener que pagar más salario, pero los turistas que vienen pagan en dólares, entonces si los dólares pueden comprar menos, me afecta. ¿Y por qué afecta? Porque el gobierno está avisando que va a ser, por ejemplo, va a hacer una reforma tributaria o hacer un aumento de gasto, etcétera, ¿no es cierto? Y eso obviamente que va a afectar a mí. Ahora, ¿cuánto lo ponderan cada persona? No sé. Esa es la parte del no sé que quería explicar. No, yo no sé cuánto ponderarlo, digamos, pero claramente el clima político es una cosa que yo me muestra la incertidumbre de cuál va a ser el retorno de inversión neto de impuestos, por ejemplo. Y cuál va a ser el retorno de inversión en la medida que la autoridad decida tomar medidas totalmente distintas. Por ejemplo, yo anuncio una reforma laboral y digo, mira, ¿sabes qué? Ahora vamos a sindicalizar la fuerza laboral y ahora, por ejemplo, todos los lodges pueden tener, como tienen poca gente, no son parte de un sindicato, pero ahora todos pueden formar un solo sindicato y que van a negociar con todo dentro de una región. Estoy inventando una cosa de ese estilo. Bueno, si tú quieres poner un lodge ahí, vas a saber que la gente que vas a tener probablemente va a querer ser parte del sindicato y tú puedes tener una buena relación con ellos, pero resulta que si el resto no tiene buenas relaciones y están negociando todo sindicalizado, te va a cargar un problema. ¿Ah? Y si tú dices, bueno, yo no tengo mucho, acá soy chico, yo tengo mi lodge y al lado tienes unos lodges que son una cadena, digamos, entonces, bueno, ellos probablemente tienen más capacidad de negociación o pueden hacer más cosas y probablemente te vas a ver más afectado tú que el resto de las personas. Entonces, una reforma laboral, una reforma tributaria, todas esas cosas me pueden afectar la rentabilidad de mi negocio. ¿Sí? Sí. Quisiera saber si usted tiene datos cómo ha sido la evolución del saldo en cuenta corriente en Chile, más o menos del 90 hacia adelante. Sí, cifra aproximada, ¿no? Si tiene alguna noción. Y lo segundo, yo una vez leí en el diario un caso, hace poco, hace 3 meses, de que ciertos productos hechos en Argentina, para los argentinos era más barato comprarlo en Chile que comprarlo en Argentina. No sé si quisiera entender cómo se puede explicar ese fenómeno. El mismo producto. Por ejemplo, el ejemplo que leí en el diario era que creo que un turrón lo hacían allá, pero al argentino le salía más barato comprarlo en Chile, ese producto, que un chileno lo traía de Argentina acá. Ya. No sé cómo se podría explicar eso como conceptualmente. Sí. A ver, no tengo idea por qué pasa eso, pero algunas hipótesis que uno podría pensar, o sea, que es
es ilegal internacionalmente de acuerdo a la Organización Internacional de Comercio, ¿no es cierto?, de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, es el dumping. O sea, uno podría pensar de que los productores argentinos están haciendo dumping, en el sentido que venden más barato afuera que adentro. ¿Y por qué vendes más barato afuera que adentro? Es porque afuera tienes que competir con otros productos, digamos, ¿no es cierto?, en una economía que está más abierta y esta otra economía está más cerrada, entonces tienes protección, puedes poner cualquier precio, pero cuando yo quiero vender turrón o, no sé, puede competir con dulces domésticos, con dulces importados de otros lados, entonces uno dice, bueno, ¿sabes qué? Acá vamos a vender más barato que lo que estamos vendiendo allá, digamos. Ahora, si yo lo produzco acá en Chile, a lo mejor estoy teniendo acceso, y es muy probable, a maquinaria y insumos intermedios más baratos que en Argentina. ¿Y por qué? Porque en Argentina hay más protección a las maquinarias, a los insumos intermedios, ¿no es cierto? Porque en Argentina no puedo importar libremente insumos, y acá sí puedo importar libremente insumos, porque allá para importar tengo que pagar coima y tengo que pagar... el tipo de cambio es mucho más alto porque tengo un monto máximo que puedo importar, entonces tengo que comprar en el mercado negro. Acá no, acá hay un solo mercado. O sea, entonces hay cosas de ese estilo. Si yo lo estoy produciendo acá, tengo muchas ventajas a lo mejor de producirlo acá versus producirlo allá. Y además allá si es un mercado relativamente protegido, entonces también tengo la posibilidad de subir los precios. Entonces sale más barato venir acá y comprarlo. Perdón, la cuenta corriente. No, Chile en general, la cuenta corriente durante de los últimos años, de los 90 hasta ahora, en general ha sido, yo te diría, más parecida a lo como fue la de las 60, 70 de Estados Unidos. O sea, que fluctúa entre positivos y negativos, digamos, sin llegar a grandes negativos. O sea, 3%, puede que algún año llegue al 4%, pero en general, y se ha movido algunos años a tener hasta 1%, etc. El promedio probablemente es deficitaria, como cualquier país en vías de desarrollo, que depende del ahorro externo para hacer muchas de las inversiones que se hacen en Chile. Digamos. Entonces hay unos flujos de inversión tremendo, de inversión extranjera a la minería, que obviamente que eso ayudan a generar déficit también en cuenta corriente. En la crisis de los 80, cuando estuve en la crisis, cuando yo le dije crisis financiera, cambiaria y deuda soberana, yo creo que, no sé si fueron 13 o 14% de déficit de cuenta corriente, o sea, que es un montón. Y claro, si alguien te deja prestar, que es lo que le pasó a Grecia, si alguien no me presta, tengo que apretarme el cinturón, digamos. Igual que mi familia que está gastando más que mi ingreso, y si me dejan de prestar, tengo que prestarme el cinturón. O sea, si no tengo formas de... Y por eso Chile tuvo que devaluar, precisamente para incentivar exportaciones, desincentivar importaciones y generar un superávit en cuenta corriente, dar vuelta al saldo. Grecia no tiene esa posibilidad porque tiene euro, entonces ellos no pueden devaluar el euro se determina en el mercado mundial y están todos los países votando en el Banco Central Europeo, entonces no tiene esa... Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, como este es un exceso de gasto, es disminuir el gasto y de alguna forma aumentar la productividad, digamos, y ser más productivo. Pero Grecia no tiene nada, o sea, Grecia es turismo, eso es lo que exporta. Yo necesito exportar más que importar para poder pagar de vuelta lo que me prestaron. Y ahí hay un problema. Sí. Un cachito, ahí hay un micrófono. En su opinión, debido a esta serie de variables que han ido apareciendo, el fenómeno Trump, la apertura económica de Chile, los ciclos económicos cada vez son más cortos, los ciclos del conocimiento también, así, yo estudié macro en algún momento, pero la pregunta es, ¿la habilidad de hacer una lectura macroeconómica es quizás ahora más relevante que antes? Sí, es interesante la pregunta. Yo me acuerdo, es súper interesante porque la verdad es que la macroeconomía se pone súper de moda cuando las cosas empiezan a ir mal. Cuando las economías están creciendo, está yendo bien, como que no se escucha mucho a los macroeconomistas. Y a veces, incluso cuando alguien puede percibir de que la cosa puede ir mal, tampoco se le escucha mucho, digamos. De hecho, una anécdota de un amigo que había sido profesor mío de macroeconomía en la Chile, esto debe haber sido como el 95. La economía chilena iba pero como aviones para arriba, ¿no es cierto? Y todos los problemas que teníamos eran básicamente micros, como las concesiones de las carreteras, cómo regular la empresa eléctrica, las telecomunicaciones, venía toda la entrada de las móviles, a mediados de los 90, o sea, todo esto era
Se había liberalizado la larga distancia, teníamos el multicarrier, o sea, era toda una cosa así todo era micro, todas las noticias eran micro, y teníamos problemas de sequía, y la electricidad, todo era micro. Entonces digo, oye, ¿para qué estudiar macro? Le digo yo, esto fue el 95. Y él me dice, bueno, para que no pasen cosas como las que pasó en México. Y resulta que en México, en el 94, se había pegado una devaluación tremenda, una cosa muy parecida a lo que nos pasó a nosotros a principios de los 80. México también la sufrió a principios de los 80. También tuvo una crisis súper profunda, pero en el 94 tuvo otra crisis. Y muy parecida, se quedaron sin reserva internacional el Banco Central, tuvo que devaluar la moneda, tenían tipo de cambio fijo, etcétera, etcétera. Entonces resulta que, claro, después vino la crisis asiática, y de nuevo los macroeconomistas pasaron a ser importantes, ¿por qué? Porque una crisis financiera en Corea, en Tailandia, en Filipinas, no sé qué, y cómo esto arrastró al resto del mundo. Y después, 2 años después, esto rebota en Brasil y rebota en Rusia, y uno dice, bueno, ¿y cómo se transmitió para allá? O sea, ¿qué tenían que ver ellos con los asiáticos? O sea, ¿por qué? Y nuevamente la economía se empieza a arreglar, ¿no es cierto? Y en los 2000 la cosa empieza a andar bien. Y uno dice, esta cosa está yendo bien, no estamos creciendo ni espectacular, pero el mundo está creciendo menos bien, tranquilo, hasta que viene la crisis subprime. Y después de la crisis subprime, resulta que, claro, explota la crisis subprime en 2007, 2008, ¿y qué? Al año siguiente tenemos problemas en Grecia. Y el 2009-2010 estamos en un problema en Grecia, y después, no, pero parece que no es Grecia nomás, es España, Portugal, es Italia, es Irlanda. Esta cosa parece que es grande. Entonces, y ahí de nuevo los macroeconomistas. Entonces, es bien interesante la pregunta. Yo no sé si es más importante o menos. Yo creo que siempre fue importante. Y lo que siento sí es que las respuestas, algunas han mejorado con la investigación en macroeconomía, y otras cosas siguen siendo controversiales. No hay una... O sea, cuando uno escucha, digamos, de repente de gente que decía, mire, lo que tiene que hacer Grecia es esto, o lo que tiene que hacer Grecia es esto otro, y son cosas totalmente distintas. Alguien te decía, mira, Grecia tiene que apretar su cinturón y ajustar el gasto, como lo que yo acabo de decir, y venía un premio Nobel y decía, mira, no, aquí lo que tiene que hacer Grecia es tener política fiscal expansiva, o sea, aumentar gastos para poder salir de la recesión, que son las reglas keynesianas de los años 30, para salir de la Gran Depresión Mundial, y que en los años 30 tal vez tenía justificación. Hoy día no tiene mucha justificación, digamos. Entonces, no sé si importa más o menos, yo creo que siempre importa, porque siempre hay crisis, siempre hay situaciones como esa. O sea, cuando uno habla de la regla fiscal, cuando uno habla de mantener una cierta responsabilidad fiscal, etcétera, etcétera, eso no pasa de moda. Tener una regla monetaria para que la inflación no se escape, eso no debe jamás pasar de moda. Disculpe, yo escucho atentamente y estoy en mi escenario actual, estoy emprendiendo, y una de las decisiones que tengo que tomar, y estoy leyendo un poco las variables macro, es cuándo me lanzo. Yo presto eminentemente servicio, claro, y analizo los negocios de mis clientes, que son de comercio internacional, y digo, bueno, ¿y en qué pie están ellos? Dependo de ello, pero pongo mis fichas en ello o me pongo a buscar ampliar ampliar mi segmento de clientes, etcétera. Me parece que en el escenario actual de Chile, donde el tema del emprendimiento o el autoempleo es bastante importante, tener una lectura macroeconómica que siempre va a depender de uno. Uno no puede andar pidiendo consejos siempre, tiene que tener algún tipo de convencimiento, aunque sea mínimo. Y me parece que la habilidad de leer, quizás como en el fútbol, leer un partido o leer acá las variables macroeconómicas, que Trump dice una cosa y bueno, ya estamos viendo que la está cumpliendo, cómo afecta a Chile, por ejemplo. Ahora está revisando el TLC del NAFTA, quizás más adelante revisa el de Chile. Vaya a saber uno. Porque sienta un precedente. Claro. Es muy chico y no se ha dado cuenta, a lo mejor todavía tiene tratado de libre comercio con Chile, pero claro, un precedente de que puede decir a la gente de relaciones exteriores, ¿sabe qué? Revíseme todos los acuerdos comerciales que tenemos, digamos. Y puede ser, claro, puede sentar un precedente. Yo creo que, claro, es difícil, lo que uno puede hacer, ¿no es cierto?, a nivel macro, y yo creo que lo puso muy bien, es poder leer las variables y poder leer un poco las noticias y poder entender y leer las variables macro.
y uno más o menos puede decir, así como, oye, van a revisar todos los tratados de libre comercio, o sea, es como una cosa más de mediano o largo plazo. Pero la gente que trata de predecir macro en el corto plazo generalmente se equivoca. O sea, yo no pretendería jamás decirle a alguien, oye, tomen este curso para predecir, ¿no es cierto?, para dónde van, qué es lo que va a pasar. Claro, podemos pensar cuáles son los grandes movimientos, pero sí qué es lo que va a pasar mañana con el tipo de cambio o la próxima semana. No, o sea, no, eso es mucha experiencia, está en el mercado cambiario, estar metido ahí. Y lo digo porque yo cada vez que conozco un grupo de gente nueva, o sea, hace poco se me ocurrió subir cerro y conocí un grupo de gente con el que subía cerro y entonces empecé a subir cerro con ellos. Y resulta que cuando me dijeron, supieron que era economista, la primera pregunta que me hacen siempre es, oye, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Y la verdad es que no sé, o sea, qué sé yo qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio. Si supiera, no estaría acá en los cerros, estaría comprando, vendiendo dólares como loco, digamos. Porque claro, o sea, no, si no, sí. Pero si, igual que el profe finanza, que si sabe, oye, ¿y qué va a pasar con el precio de tales acciones? No tiene idea, pues si no estaría haciendo clases, estaría ahí metido en la bolsa, digamos, pidiendo comprar y transar acciones. Es muy difícil determinar los precios de corto plazo, digamos. No es para eso, sí. Online tienen la pregunta de cómo afectarían las empresas españolas que se posicionan en el mercado chileno y que son subsidiadas por España. Como sé que, no entendí la primera parte. ¿Cómo afecta en el mercado local empresas sí, españolas que son subsidiadas por España? Bueno, eso es un tema, a ver, es un tema complicado porque en el fondo obviamente que una empresa que está subsidiada acá, y hay que pensar en qué empresa, digamos. Hay varias cosas que requieren atención, pero bueno, en primer lugar una competencia desleal es cuando yo tengo algún subsidio, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista de la Organización Mundial de Comercio, eso es una empresa operando acá en España, eso es una inversión extranjera acá, y si está recibiendo algún subsidio en España, digamos, eso estaría penalizado dentro de la Organización Mundial de Comercio. El problema es que es re difícil comprobar eso, demostrarlo en una corte internacional, ¿no es cierto? Y no nos ha ido muy bien en las cortes internacionales nosotros, pero entonces es muy difícil probar ese tipo de cosas. Pero no sé qué tipo de empresa española están pensando, digamos, pero un tema serio con respecto a la inversión extranjera española. Profesor, ¿sí? ¿me dan algunos ejemplos como Albac, SACIR y otras más? No las conozco. Ahí claramente, o sea, es competencia desleal, pero demostrar eso es re complicado y obviamente que le permite competir mejor, digamos. Yo estaba pensando más bien, por ejemplo, en Banco Santander, que cuando empieza la crisis en España, uno dice, oye, pero el Banco Santander es re grande, claro, pero resulta que se ve afectado por la crisis en España. Y el miedo que había era que estaba complicado, podía eventualmente él empezar a retirar capitales desde los bancos de las sucursales más chicas, por ejemplo Chile, sacar los capitales de acá y llevárselo a España, ¿no es cierto? Y dejar el Banco Santander en Chile un poco más frágil. Uno diría, no, el Banco Santander no va a dejar quebrar un banco, una filial en Chile. Bueno, podría dejarla quebrar si con eso está evitando que en realidad la que sufre es la casa matriz. Y una quiebra en un banco es parte de una crisis financiera, es una crisis mayor. Sí, no sé, ¿alguien tenía una pregunta? Sí. No, de lo que él estaba comentando, Sí. se refería a empresas concesionarias. Empresas concesionarias. Tipo de autopistas. Claro, ahí lo que estás dejando son eventualmente inversionistas chilenos afuera e inversionistas de otros países afuera para poder... Ahora, del punto de vista del usuario chileno, yo feliz, digamos. O sea, yo como usuario estoy feliz. Yo como inversionista, no soy inversionista en concesionaria, digamos, pero yo como inversionista en concesionaria, en ese papel, obviamente que no me gusta nada, digamos. Y eso pero siempre todas las políticas económicas tienen siempre dos caras, digamos. Hay alguien que gana y alguien que pierde. Y eso no lo perdamos nunca. O sea, cuando salen los exportadores a pedir tipo cambio real, que dicen que es bueno que sea alto para la economía, están pensando que es bueno para los exportadores, pero para los consumidores probablemente no es tan bueno, digamos. Me sale más caro turistear, me sale más caro un montón de cosas, ¿Sí? ¿Sorteo?
Muchas gracias. Gracias, profesor. Espero que les haya... Damos un aplauso. Espero que les haya gustado la exposición del profesor. Bueno, ahora, como les comentaron, vamos a hacer un sorteo de 2 becas para el curso de macroeconomía que inicia el 25 de julio. Vamos a hacer 2 sorteos, uno para ustedes que están acá presentes de forma presencial y a las personas que están a distancia también haremos un sorteo. Sí, ellos les entregamos un número. Así que al tiro nomás. Ah, no. El que llegó primero, el número 1. Adelante. Bien primo le hicimos. Muchas gracias. Gracias, felicitaciones. Que necesito que me escuchen. ¿Te escuchas súper cerca? ¿Se escucha, Luis? Ahí sí. Ahora vamos a sortear para las personas que nos ven por streaming. Es el número 16 para don Alexander Arancibia. Le damos un aplauso, por favor. Felicitaciones, don Alexander. Nos contactaremos con él a la brevedad. Bueno, los invito ahí, en el caso que estén interesados en tomar este curso o alguno de los otros cursos, a acercarse acá a nuestras ejecutivas de admisión y matrícula. Y a la salida les vamos a entregar un certificado de participación en este seminario. Muchas gracias. Y queda coffee aún.